Nuevamente vamos a retomar nuestra serie expositiva de Deuteronomio. Para comenzar, me gustaría plantear lo siguiente. La realidad de la guerra siempre ha estado presente a nivel mundial y a veces el discurso de la paz se ha vuelto prácticamente una propaganda para ser reconocido como una figura pública. También el deseo de la paz mundial ha sido prácticamente usado por mujeres en concursos de belleza. ¿Cuál es su mayor deseo? Ellas respondían: deseo la paz mundial. Algunos líderes políticos a nivel internacional también a veces buscan promover la paz, a pesar de que a veces hay intereses creados que desencadenan en guerras. Tenemos guerras constantes hoy, vigentes, como lo es Rusia, Ucrania, más de 1000 fallecidos y la cifra sigue aumentando, millones de personas afectadas en sus naciones, así también Israel-Palestina, un conflicto que viene de tiempos antaños, bíblicos, también se pueden ver. Y el asunto de la paz sigue estando ausente, sigue siendo un discurso, sigue siendo una propaganda, sigue siendo un eslogan para tener seguidores, sigue siendo una artimaña, un recurso que se utiliza para recibir un apoyo. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué es necesario para que haya paz? ¿Cuáles son los criterios para declarar la paz o para declarar estado de guerra? Esto siempre va a ser difuso, siempre vamos a entrar en confusión y vamos a ver que las consecuencias van a estar vigentes, van a estar presentes. A no ser que se acepte la intervención divina para conceder la verdadera paz al mundo. Ya sea tanto en lo espiritual como en una reconciliación con Dios por el perdón de nuestros pecados, que entramos en una relación de paz con Dios, como también gubernamental, de Estado. Hay guerra y hay falta de paz porque desechan al dador de la verdadera paz, que es nuestro Señor. Mientras las sociedades, naciones, pueblos alrededor del mundo se resisten a reconocer al príncipe de paz, que es el Señor Jesucristo, el mundo seguirá en guerra. El mundo seguirá en caos. Y eso es consecuencia del pecado. Eso es consecuencia de corazones incrédulos, es consecuencia de falta de adoración, falta de sometimiento, falta de renunciar a aquellas cosas que el Señor ha decretado y ha determinado en su palabra y en su ley que no se deben de hacer. El texto que vamos a ver hoy, vamos a estar recordando primero, antes, que estamos en el libro de Deuteronomio, que narra 3 discursos. Estamos en el segundo, en pleno desarrollo del segundo discurso dado por Moisés a la segunda generación de los israelitas que salió de la esclavitud que tenían en Egipto. Estos discursos contienen leyes, mandatos, bendiciones y maldiciones, instrucciones de ritos, instrucciones de fiestas, instrucciones de cómo el pueblo debía de adorar a Dios. Y esto es previo a entrar a la tierra de Canaán, para que cuando entren a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, puedan adorar a Dios siendo obedientes a lo que Dios ya reveló. Recordando un poco que en el último sermón de Deuteronomio, que estuvo en el capítulo 20, del versículo del 1 al 9, Dios nos enseñó. Ese día estábamos sin luz, por eso no lo va a encontrar en YouTube. Ese día, por la soberanía de Dios, pudimos congregarnos igual y pudimos tener tiempo de adoración a Dios,
desconectados a la antigua, pero fue un tiempo donde el Señor también nos enseñó y nos recordaba que Dios animaba por ese texto a Israel, por medio de Moisés, a no temer a los enemigos, porque Jehová, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos peleaba por ellos, les daba la victoria y estaba con ellos. Por lo que les trae a la memoria, les recuerda cómo fueron rescatados de la esclavitud en Egipto. Fueron rescatados de la esclavitud en Egipto por medio de milagros. Fueron redimidos de la esclavitud que ellos tenían en Egipto por medio de milagros de parte del Señor. En ese contexto recordamos levemente que los sacerdotes eran aquellos determinados por Dios que se debían de levantar delante del pueblo, delante de la congregación y alentar a los soldados, afirmando que Jehová es quien da la victoria. Jehová, el Dios omnipotente, es quien da la victoria. Por lo mismo no debían de temer. Y consideramos en ese texto también que explica que hay excepciones para aquellos, y aquí vemos el cuidado maravilloso del Señor, excepciones para aquellos que habían construido una casa, plantado una viña y estaban a punto de casarse. Que se devolvieran, que no fueran a la guerra, porque podrían morir y iban a perder todo lo que estaban a punto de disfrutar y estaban disfrutando. Pero también excluye a alguien, a los pusilánimes, a los medrosos, a los temerosos, a los miedosos, para que no compartieran su miedo a los demás del ejército. A ellos les decía, devuélvanse a su casa. Y una aplicación para nosotros como iglesia era que, estando en el nuevo pacto, también nosotros debemos de no temer mirando a Dios. Dios es quien nos saca el miedo. Su carácter, su grandeza, su omnipotencia, su omnipresencia, su santidad es quien nos libra del miedo. La obra de Cristo en la cruz nos libra de miedo. Y eso es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Hoy vamos a continuar con el texto de los versículos 10 al 20, Deuteronomio 20, del versículo 10 al 20, y que nos va a estar enseñando que Dios manda ofrecer su paz para quienes aún no están bajo su juicio inminente. Dios manda a su pueblo ofrecer su paz para quienes aún no están bajo su juicio inminente. Titulé este sermón La paz y la guerra de Dios. Vayamos a leer este texto. Dice así: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributo y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. Y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que lo destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. Y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio, mas el árbol que sepas que no lleva fruto podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Oremos.
Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu amor, por tu misericordia. Imploramos que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que aplique tu palabra a nosotros, que podamos ser transformados por tu palabra y que la obra de tu Espíritu, iluminando nuestro entendimiento, podamos ser capaces de entender tu buena voluntad para nuestra vida. Lo necesitamos tu obra hoy, aquí, ahora en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Lo primero que vemos, queridos hermanos, hermanas, es una oferta de paz que no se puede rechazar. Una oferta de paz que no se puede rechazar. El contexto más amplio, como dice el texto, preparativos para guerra, leyes sobre guerra. Después de los preparativos primeros que apuntaban al corazón para que el pueblo tuviese ánimo, confiaran en la victoria del Señor, no temieran frente a los enemigos, manda y establece cómo deben de interactuar en primera instancia con el pueblo que no estuviera en la tierra de Canaán. Se iban a encontrar con pueblos que no estuvieran en la tierra, precisamente en los perímetros de la tierra de Canaán, pero es ahí donde el pueblo de Israel debía de aplicar esto. El llamado a estas ciudades, a estos pueblos, a estas mini naciones, era la paz, una oferta de paz. Cuando dice intimarás, la paz es ofrecerla, es una invitación, es un llamado. Es decir, estemos en una relación de quietud, libre de conflicto, o como en el texto original habla de shalom, estemos en shalom, estemos plenos. No nos volvamos inquietos, no pensemos que tú me has quitado algo y yo te he quitado algo. Estemos en una relación de paz, de shalom. Ahora, esto como toda oferta tiene el principio de aceptar o rechazar. Si respondiere positivamente, y dice el texto, versículo 11, si abriere las puertas, si abriere el pueblo, el paso, iba a significar que han aceptado esta diplomática oferta de estar con una buena relación. Pero el Señor está estableciendo que sería una paz que los colocaría a este pueblo, a esta nación, a la cual se le ofreció la oferta, bajo la soberanía del pueblo de Israel. Pasarían a ser, en términos sencillos, un pueblo conquistado por el pueblo de Israel, mediante esta oferta o este tratado de paz. Dice el texto que ellos deberían de ser tributos y siervos. Finalmente lo que está buscando es que esta nación que se sujeta voluntariamente a esta oferta pasaría a ser parte del pueblo y que debería de cumplir con las leyes establecidas de parte del Señor en cuanto al tributo. Implicaba no necesariamente vincularse solamente con la nación de Israel, sino con el Dios de la nación de Israel. Era una oferta de paz diplomática no solamente en tratos civiles, nacionales, gubernamentales, sino que apuntaban también a la fe de aquellos que iban a aceptar o rechazar. Y en cuanto al rechazo, si rechazaban esta oferta, ¿qué debían de hacer? Sitiarla, era rodear la ciudad. Era rodear la ciudad y ahí estar alerta si es que esta nación, este pueblo, esta ciudad iba en contra de Israel, declarándoles la guerra. Recordar un poco que este estado de sitio, Israel se lo estaba encomendando al Señor y partía fundamentalmente con colocar al pueblo alrededor de probablemente de toda la ciudad, pero mayormente frente a las puertas principales. ¿Cuál era la intención de este estado de sitio? Cerrar los accesos y las salidas principales para que no pudiese haber ninguna actividad de comercio, ninguna actividad que pudiese sustentar la vida cotidiana. Iban a estar sitiados, no podían salir ni entrar. Si salían, bueno, aquí el texto nos dice que debían de atacarlo, pero era ya necesariamente una declaración de guerra, previa a una guerra, previo a la guerra en situ. Ahora, en este sentido,
en el versículo 13 agrega contra quienes debían de atacar, específicamente si es que rechazaban esta oferta o este tratado de paz. Dice, versículo 13, luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Sitiar la ciudad para el pueblo de Israel significaba esperar el actuar divino para ver cómo Dios iba a subyugar al pueblo que estaba sitiando. Eso es lo que está diciendo. Luego que Jehová tu Dios la entregase en tu mano. ¿Cómo la va a entregar en su mano? ¿Qué tenían que esperar? ¿Cuál sería la señal? El texto no lo dice, pero tenían que esperar al actuar divino. Y cuando viesen el actuar divino, era el momento de atacar. ¿Se dan cuenta? Esperan que el Señor obre y luego van ellos. Finalmente, lo que el Señor está diciendo, yo los voy a debilitar, yo voy a pelear por ustedes, yo los voy a defender, yo los voy a vencer y ustedes van a tener la parte minúscula. Y acá especifica contra quienes debían de atacar. A todo varón, a filo de espada. ¿Por qué? Porque se entiende que en el contexto histórico de la época era una especie de patriarcado funcionando en la sociedad. Quienes tomaron la decisión como sujetos de derecho fueron los varones. La mujer en ese entonces era un bien y las naciones de ese contexto, de esa región, lo tomaban así. Las mujeres no tenían voz ni voto dentro de los asuntos de la sociedad. Y acá los varones eran los que dirigían absolutamente todas las cosas. Entonces los varones fueron quienes el Señor reconoce que tomaron la decisión contra quienes debían de ser responsables, contra quienes debía de caer el juicio de por no haber recibido la oferta de paz. Entonces, por otro lado, vemos que las mujeres, las familias que quedaran y todos los bienes, ya sean animales, ganado, iban a ser una especie de botín, así de forma general lo está presentando el texto. Ellos serían parte del botín que Dios le entregaría a la nación de Israel para que pudiesen disfrutar de todo lo que el Señor les permitía tener. Ahora, esto es importante, esto es interesante en el versículo 14, porque el Señor nos está dejando, si es verdad, quizás una esposa viuda y un padre muerto para un niño, iba a quedar medianamente huérfano de padre. Pero el Señor no está dejándolos a la deriva. El Señor está diciendo, bueno, los van a tomar para ustedes, pero van a tener la responsabilidad de incorporarlos a la sociedad, de incorporarlos a la nación. Esta especie de botín no era necesariamente considerarlos como meros esclavos que van a estar metidos en un cuarto y que se iban a nutrir de ellos como personas que iban a estar sirviendo en el campo, cosechando lo que ellos debían de cosechar. No. La idea del Señor era tomarlos como parte también de la nación y que poco a poco, progresivamente, iban a ser incorporados plenamente a la sociedad. Ahora, este criterio, queridos hermanos, de ofrecer la paz en primera instancia a esas ciudades que estaban fuera de los límites de la tierra de Canaán, debían de proceder constantemente, siempre. Esto iba a pasar. El Señor lo está advirtiendo porque iba a pasar. Y al hacerlo, obedientemente el pueblo de Israel tenía que mostrar el carácter compasivo pero justo de parte del Señor. El carácter compasivo de parte de Dios y también su justicia. Porque estas naciones, no se da más detalle de ellas, pero se da a entender que tenían prácticas paganas también idolátricas, pero no al grado de la nación de Canaán. Ahora, así determina el versículo 15, que eran los parámetros. Así harás con todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Estas naciones se refiere a los pueblos, tribus, familias que estaban en la tierra de Canaán. Ahora, ¿cuál es el punto acá, queridos hermanos?
La verdad que vemos detrás es que el pueblo de Dios debía de ofrecer la paz, y cuando Dios ofrece la paz por medio de su pueblo es una oferta que debe de considerarse. Los medios que Dios establece para conseguir la paz, y hace un llamado al mundo, y hace un llamado a las naciones y a todos los incrédulos para que consideren cómo Dios obra la paz, se debe de considerar. No es algo que podemos rechazar abiertamente, no es algo que podemos no pensar, no es algo que debemos de no tenerlo en consideración. Para el pueblo de Israel, el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel era adorarle, era adorar a Dios y ver cómo el Señor cumplía con su plan de redención para todo el mundo. Que entraran a la tierra prometida era una etapa más, un eslabón más para testificar que Él cumple sus promesas, que Él prometió que iba a darle muchos hijos a Abraham. Dios lo iba a cumplir, que le iba a dar una tierra, Dios lo iba a cumplir, que iba a ser famoso su nombre, Dios lo iba a cumplir. Dios iba a cumplir cada una de sus promesas, y también iba a cumplir esa promesa que estaba dentro del texto de Deuteronomio capítulo 18, donde habla que iba a venir un profeta al cual todos debían de oír. Dios iba a cumplir cada una de sus promesas, y ese profeta que todos iban a oír estaba apuntando a Jesucristo. Entonces, el propósito de Dios para Israel era mostrar que Dios cumple sus promesas, lleva a cabo su plan, y Dios salva, pero también aquellos que no reciben y se resisten a su gracia, cae el juicio. Israel debía de entrar a Canaán porque era parte de los propósitos de Dios para ellos. El ofrecer la paz en medio de esto también era parte del propósito de Dios para ellos. El anunciar al Dios santo, al Dios justo, al lleno de misericordia y bondad, que ofrece paz a un pueblo que no le conoce, que no le adora, también es parte de su propósito. Esta plenitud, esta quietud por verse plenos, completos, con la presencia de Dios en su pueblo, en su nación, en sus vidas, era parte de su propósito. Porque volvamos a la idea, cuando el pueblo de Dios estaba ofreciendo la paz, no era una paz nacional entre dos naciones solamente, sino que estaba buscando una paz mayor que podían encontrar definitivamente con Dios. Tenían que ser fieles militantes de Dios, pregoneros de sus justicias, fieles testigos de su paz, de su gracia, de su gloria, de que es el único Dios altísimo. Y tenían que ser verdaderos servidores de Dios, del único Dios que existe, que creó los cielos y la tierra. Ahora, indicar esto. ¿Qué implicaba para esta nación aceptar esta paz ofrecida por el pueblo de Israel? Era renunciar a su propio dominio. Era renunciar a lo que eran hasta ese entonces. Era someterse a Dios, a sus leyes, a su pueblo. Y era ser siervo de su pueblo y siervos de Dios. Aceptar la oferta de paz de Dios implicaba renuncia. Implicaba sometimiento, ser siervo. Y queridos hermanos, asimismo es la oferta de paz que da lugar y que da nacimiento a la iglesia. Asimismo es la oferta de paz que Dios envía por medio de predicadores, por medio de evangelistas que proclaman el evangelio de la paz que da lugar y nacimiento a la iglesia. La oferta de paz que recibimos, que está en el evangelio, nos explica que éramos cada uno de nosotros que hemos creído en el evangelio extranjeros, peregrinos, estábamos lejos del pueblo de Dios, ajenos a sus promesas, ajenos de lo que Dios es. Pero por Cristo nos acercó. Por medio de su sacrificio encontramos la paz. Por medio de su gracia, por medio de la proclamación de su misericordia mostrada en los padecimientos del Hijo de Dios en la cruz, es que nosotros podemos encontrar paz. Y esa es una oferta de paz que no podemos rechazar. Es una oferta de paz que no podemos no considerar.
Es una oferta de paz que es única. Esta oferta de paz que para esta nación significaba entrar en una relación con el pueblo de Dios y finalmente con Dios, está mostrando, está tipificando que la oferta de paz de Dios se debe de prestar atención. Y como ya vimos en el mensaje del Evangelio, vemos que ese es el llamado hacia nosotros y a cada una de las personas que viven en este mundo. Porque es la única manera que podemos entrar en una relación de paz. Así lo dice Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es por la fe, es por su gracia, es por Cristo que nosotros encontramos paz, plenitud, quietud con Dios. Asimismo, como a estas ciudades se les pedía la renuncia de lo que ellos eran, el llamado a la paz con Dios por medio del Evangelio nos pide todo de nuestra vida. Pide la renuncia de aquellas cosas pecaminosas que nos satisfacen muchas veces. Nos pide renunciar a lo que somos. Nos pide aborrecer nuestra carnalidad y amar la santidad de Dios. Al dejar nuestro pecado, al dejar nuestras maldades y creer en Él como suficiente Salvador. Esto nos demanda sometimiento a Dios, sometimiento a su palabra, ser esclavo de Él. Ser siervo de Él. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Esa es la oferta de paz, hermanos, que predicamos también. Es la oferta de paz que has recibido. Has creído en el Evangelio y esta oferta de paz es la que Dios te entregó a tu vida. Pero esa es la oferta de paz que debemos de anunciar por todo el mundo. Es la oferta de paz de Dios al mundo que está en guerra. Renuncia a lo que eres. Renuncia a tus pecados. Renuncia a tu propio orgullo. Y no es solamente un ruego diplomático. Es un ruego divino. Es un ruego como el ruego de un mendigo que pide alimento para saciar su hambre. Así es el ruego divino para que entren las personas en plena paz con Dios. Rogar a todo hombre y mujer, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Rogar a los hombres, a las mujeres, ven a la presencia de Dios para que estés en paz con Él por medio de la fe en Jesucristo. No son palabras mías. Segunda de Corintios 5, versículo 20-21. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, el propósito de Israel ya lo hemos dejado prácticamente asentado, pero el propósito de la iglesia como pueblo de Dios no es conquistar una tierra prometida, no es levantar un reino material, sino que por medio del ruego de esta oferta de paz, por medio del Evangelio, Dios conquiste almas, trayendo el Evangelio de la cruz a estas almas pecadoras, mientras esperan el próximo retorno y la venida del reino de Dios. El propósito de la iglesia como pueblo de Dios no es conquistar grandes escenarios, no es conquistar y ser relevante para un mundo pecador, sino proclamar el evangelio de gracia, el evangelio de la paz de Dios, por el cual Dios conquista almas, trayendo la cruz del evangelio maravilloso que encarna a Jesucristo, y así esperar no un reino
terrenal como el que nosotros conocemos, sino como el reino que viene de los cielos y se va a instaurar aquí en la tierra. Ahora, queridos hermanos, ¿qué pasa con aquellos que rechazan el Evangelio hoy, esa oferta de paz? No es un misterio. Si rechazan esta oferta de paz que te ofrece Cristo, que te ofrece el pueblo de Dios como embajadores del reino de Dios, ¿qué pasa? Están sujetos al juicio. Están sujetos al juicio. Y anunciar esta oferta de paz no es solamente decir, ven y cree, sino también es decir, si no crees, hay un ser todopoderoso que vendrá y hará guerra contigo y con todo el mundo incrédulo. Si se rechaza definitivamente esta oferta de paz, ya no hay escapatoria. No hay más tiempo. No sé si se dan cuenta el tenor como de la urgencia que nos presenta el texto. ¿Lo está asumiendo así? Porque, querido hermano, eso quiero compartirte. Eso quiero transmitirte. Muchas veces se endurecen nuestros corazones cuando decimos la soberanía de Dios controla absolutamente todas las cosas, pero nuestro corazón es tan ávido para torcer la gracia de Dios, el carácter de Dios y no hacer lo que debemos de hacer. Mirar a la cara al pecador y decirle, ¿sabes qué? Hay una oferta de paz para tu vida. Y te ruego que la consideres. Porque si la rechazas y el día del juicio es hoy, tú vas a ser consumido por la ira de Dios. Si estás con vida hoy, querido hermano, y puedes disfrutar de la gracia de Dios sabiendo que estás bajo su soberanía, no es para dormirse los laureles, sino para ser embajadores activos, embajadores que van y proclaman el Evangelio. Hermanos, si se te ha endurecido el corazón por aquellos rebeldes al Evangelio y que alguna vez le comentaste del Evangelio, se te ha enfriado el corazón por llamarlos al arrepentimiento una vez más, se te ha enfriado tu amor por Dios al que se muestra cuando predicas el Evangelio, hoy te ruego una vez más, así como el Evangelio ruega a los incrédulos que vengan y acepten este tratado de paz por medio de la sangre de Cristo, hoy te ruego a ti, querido hermano, no te duermas. Persevera en predicar el Evangelio, porque predicando el Evangelio, querido hermano, hay verdadera paz. A veces estamos tan entretenidos en nuestros quehaceres, queridos hermanos, que olvidamos el propósito por el cual hemos sido salvados. Adorar a Dios. Adorar a Dios. Versículo 16 en adelante. Dios manda destruir todo lo que nos lleve a pecar. Y aquí ya hay un juicio inminente. Aquí en los versículos del 16 al 20 ya mostramos una sentencia de parte de Dios de un juicio que ya no tiene vuelta atrás. Cuando Dios decreta algo, queridos hermanos, cuando el Señor decreta algo y que ya es tiempo de que se cumpla, ya no hay nada que hacer. Pasó con la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando llegó el tiempo de la buena voluntad de parte de Dios Padre, de que viniese el Salvador, su Hijo, naciese como Él lo había establecido por los profetas y que creciese conforme a lo que Dios había establecido y que muriera conforme a lo que Dios había establecido. No se pudo hacer nada diferente. De hecho, el mismo Señor Jesucristo en Getsemaní dice, Padre, pasa de mí esta hora. Y ese era el tiempo de la ejecución. Y el Padre dijo, aplacémoslo un poco. No, lo fortaleció para hacer su buena voluntad. Hermanos, cuando hay un juicio determinado de parte de Dios, no hay nadie que pueda moverlo. No hay nadie que pueda reagendar esa cita.
Pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que las destruirás completamente. Esta heredad era la tierra de Canaán. Todas sus posesiones, sus construcciones iban a ser posesión de Israel. ¿Por qué el Señor determina un juicio y un castigo tan fuerte hacia estas naciones? Porque su paganismo, su fe, su incredulidad, su idolatría había escalado a connotaciones y niveles totalmente aborrecibles, perversas. Dentro de sus cultos religiosos, estas naciones que están dentro del pueblo de Canaán, todos los fereceos, los eos, por llamarlo de alguna forma, tenían tanto de homicidios, sacrificios humanos, como orgías, pensando que de esa manera podían adorar a sus dioses. El Señor había retratado y había dicho, ya es una abominación que está escalando, y desde el más pequeño hasta el más grande están todos contaminados por ese mismo mal. Y eso es lo que quiere erradicar el Señor. Lo erradica y dice, bueno, va a venir este juicio contra todas estas naciones, contra todos estos pueblos, estas tribus, para que el pueblo de Dios no peque, para que el pueblo de Dios no sea contaminado con estas malas prácticas y puedan desviarse del camino que Dios había establecido. Jehová sentenció a estas naciones que iban a ser consumidas por su ira y su pueblo iba a ser su verdugo. Ahora, nuevamente, viene la idea de que Dios se toma en serio la pureza de su pueblo. Dios se toma en serio la santidad que el pueblo de Dios debe de tener. Dios se toma en serio lo que es bueno, lo que es de buen nombre. Dios se toma en serio también, por su parte, el pecado y sus consecuencias. Dios no es negligente. Dios no es alguien que va a entregar medios para que las personas se sientan cómodas como simplemente ellas quieran estar. Dios se toma en serio la santidad de su pueblo porque busca reflejar la santidad que Él tiene. Esto es en el pueblo de Israel, pero para la iglesia, ¿Dios se tomará en serio la santidad de su pueblo, de su iglesia? ¿Qué creen ustedes? También. Hay una exhortación directa, extraída del Antiguo Testamento, que el apóstol Pedro convoca. Pedro, en su primera epístola, cita Levíticos 11 y dice, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. ¿Eso ha menguado con cierta ser permisivos en la iglesia? ¿Podemos nosotros decir, bueno, esto Pedro lo estaba diciendo en la primera iglesia? Para nosotros que estamos varias generaciones después, podamos encontrar algunos permisos, ciertas licencias. No, querido hermano, la palabra de Dios no se puede modificar por nuestro antojo, por nuestras debilidades, por nuestras carnalidades, por nuestras tentaciones, por nuestros gustos. La palabra de Dios es eterna, ninguna tilde va a pasar de la palabra del Señor hasta que toda esta se cumpla. Y lo que está demandando el Señor para el pueblo de Israel en el texto es santidad. Y lo que el texto está invitándonos a nosotros a considerar como iglesia es santidad. Tu santidad no se va a ver nutrida solamente por estrategias moralistas, sino mientras te impactes con el amor de Dios, vas a querer dejar todo aquello que difama su nombre. Vas a obedecer y vas a tomar en serio lo que Jesús dice. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela.
Si tu pie es, córtatelo. No estábamos invitando a una mutilación. Estamos invitando a un pueblo consciente del arrepentimiento que debe de ofrecer todos los días delante de Dios. Y si tiene que tomar medidas para ser fiel a Dios, hazlo. Porque esta oferta de paz que vino hacia tu vida tiene un precio. Y ese precio no lo pagaste tú. Lo pagó Cristo. Lo pagó Cristo. ¿Cómo vas a responder a aquel que te ha salvado, que te ha amado como nadie más te ama? ¿Cómo respondes hoy al llamado de Cristo a estar en una relación de paz con Él que manifiesta su santidad? Queridos hermanos, aquí nuevamente presenta la idea y la estrategia militar de sitio, ahora dentro de las ciudades de Canaán, a la ciudad de Canaán, la tierra de Canaán. Cuando sities alguna ciudad, versículo 19, contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos. Acá, como que cambia de tema. Estamos hablando del estado de sitio que el pueblo de Israel tenía que tomar frente a la guerra que debían de llevar a cabo frente a las naciones, tribus, pueblos, ciudades que estaban dentro de la tierra de Canaán. Y le dice, bueno, cuando estén en ese tiempo, en ese periodo, a veces se podían tomar meses, años, esos sitios. Dice, vas a comer del fruto de estos árboles. No vas a cortar todo árbol. No vas a talar todo cualquier árbol. Si da fruto, no lo tales. Si no da fruto, tálalo y hace baluartes, torres, fortalezas. ¿Qué es lo que vemos acá? Está diciendo nuevamente, por más que pases meses, tiempo en este estado de sitio, rodeando una ciudad que debe ser juzgada y enjuiciada, donde tú vas a ver mi obrar y puedas tomar la ciudad como posesión tuya, mientras eso ocurra, no te desesperes. No tomes cualquier árbol, cualquier madera para construir armas. No busques un armamento por tu capacidad logística. Descansa en mí, confía en mis propósitos. Incluso ese árbol que da fruto, vas a pensar y vas a asumirlo como tal, como una fuente de alimento para ti. No te desesperes por buscar armas por doquier. Usa lo que tienes que usar. Primero confía en mí, no temas, espera que te los entregue en tu mano y mientras tanto, aliméntate. Toma ese buen árbol, toma ese fruto de ese buen árbol y aliméntate. Y en el versículo 20 establece, bueno, esos baluartes, esos árboles van a servir ni siquiera para hacer armas, para hacer torres de vigilancia. Eso es la idea de baluarte, torres, fortalezas que van a poder ver cuando el enemigo venga y también quizás atacar en su momento. Ahora, queridos hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos en la espera de poder recibir completamente la redención de parte del Señor, que la adopción de nuestro cuerpo puedan ser transformados, porque esa es parte de la promesa también de la salvación. Somos reconciliados con Dios por medio de la fe en Jesucristo, tenemos paz y entramos en plena paz con Dios y estamos completos en Él, pero tu carne todavía te duele. En tu carne todavía tienes impulsos, deseos que combaten contra el deseo, la voluntad del Espíritu. Todavía tienes esa carnalidad en tu cuerpo. La promesa de la salvación dice que en su momento vas a ser transformado y no se va a ver más ese vestigio de mal en ti, sino que va a ser completamente la redención aplicada a tu vida. Ahora, cuando esperamos ese tiempo, podemos también disfrutar de la providencia de Dios, de sus cuidados. Agradécele al Señor por esos cuidados que ha tenido con tu vida.
de que nada te ha faltado, en medio del propósito por el cual Dios te ha encomendado como iglesia. Entregar esta oferta de paz. Hermanos, volviendo atrás un poco, pensemos que el Señor elimina todo aquello que pueda ser una ocasión de caer para el pueblo de Dios. Así que eso es una exhortación directa para nosotros. Elimina todo aquello que pueda ser una ocasión de caer. Muchas veces pensamos y nos conformamos, no somos malos, no andamos yendo de aquí para allá, controlamos bien nuestra forma de relacionarnos, creo que soy un buen cristiano, respondo en la iglesia, pero no nos damos cuenta cómo el mundo se introduce en nuestra casa. Hay que ser sabio incluso con la programación que vemos en la televisión, porque en la televisión se ven filosofías mundanas. Yo no he visto alguna serie, a no ser que sean documentales o reproducción cinematográfica de las Escrituras, que te inviten a vivir una vida diferente a la vida mundana. Por nuestra parte, Dios no nos manda a matar a idólatras. De hecho, nos manda a cuidarnos de la idolatría, de los idólatras. Invierte tu energía, hermano, para vivir como es digno del Señor. Esfuérzate en obedecer la palabra del Señor, busca ser fiel a Él. Busca llenarte de su Espíritu por medio de llenarte de su palabra. Si entiendes algo, te arrepentiste de tus pecados, el Señor te trae la convicción de que algo no estás haciendo bien, cambia. Confía en la gracia del Señor y actúa. Sométete a la voluntad del Espíritu. Es tomar ese impulso que el Espíritu te da, ese querer, ese hacer, su buena voluntad, y obedécelo. Por último, queridos hermanos, pareciese que siempre cae como una especie de manto, una mochila gran pesada cuando hablamos de la ley, hablamos de la responsabilidad de nosotros delante de la presencia del Señor. Pero debemos de comprender algo, que nuestra milicia, siendo parte, digamos, del ejército de Dios, siendo partes del pueblo y ciudadanos de Dios, del reino de Dios, parte de su familia, siendo embajadores de su nombre, de su evangelio, de su reino, debemos de entender que nuestra milicia no se batalla con nuestras armas, no se lleva a cabo, no se enfrenta al enemigo, no se enfrenta a un mundo pecador por medio de nuestras capacidades. 2 Corintios 10 dice así: yo, Pablo, os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Segundo ruego a la iglesia, pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque vivimos en este cuerpo, no militamos, no llevamos a cabo nuestro servicio a Dios según nuestra capacidad carnal. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra desobediencia sea perfecta. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo vamos a enfrentar la realidad de que tenemos que anunciar y proclamar este tratado de paz que Dios ofrece a este mundo? ¿Cómo vamos a disfrutar nosotros estando en esa condición de paz? No por medio de nuestro razonamiento carnal, sino por medio del conocimiento divino.
¿Confías en la palabra del Señor? Si confías en la palabra del Señor, debes de asumir que es toda suficiente para derribar todo argumento, toda fortaleza, así como derribó esa fortaleza en tu corazón cuando creíste en el Evangelio. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, es el amor de Cristo quien convence de pecado. Es esa palabra gloriosa, divina, que nos transforma. No es nuestra capacidad argumentativa, sino es lo que nosotros podemos decir a la luz de la palabra de Dios. Todo nuestro proceder, todo nuestro andar es por medio de la gracia de Dios. Si hay algo en tu corazón, querido hermano, que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del dolor, has dejado de hacer, has empezado a dudar, has empezado a disgustarte, has empezado a cuestionar a Dios, has empezado a bajar los brazos de perseverar en la proclamación de su Evangelio, en recordarte el Evangelio a ti, has descuidado tu santidad. Hermano, vuelve al propósito por el cual Dios te ha salvado, por medio de este tratado de paz. Porque ¿sabes qué? No es mejor lugar que estar en paz con Dios. No hay mejor lugar. Pero así debes de saber de que el día del juicio se acerca. Y no hay nada que podamos hacer sino proclamar la salvación de Dios y esperar con paciencia a la salvación de nuestro Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Señor, necesitamos que por medio de tu Espíritu Santo en nosotros podamos confiar en la suficiencia de tu palabra, en la suficiencia de tu Espíritu Santo y obedecer tu palabra. Ayúdanos a recordar esa gloriosa esperanza para proceder en una purificación de nuestros cuerpos, en una purificación de nuestros corazones, para limpiarnos de cada cosa vana. Señor, necesitamos ser ese pueblo santo que tú llamaste por medio del Evangelio de la paz. Necesitamos levantar esa bandera del Cristo vivo, de aquel Cristo que murió y resucitó, que ha transformado miles de vidas a lo largo de la historia, que ha transformado miles de vidas, Señor, que estaban sometidas al pecado, que estaban esclavas del pecado, y lo único que había en sus corazones era deleite propio y personal. Alimenta, Señor, un aborrecimiento de la maldad, un aborrecimiento de nuestros pecados, un aborrecimiento de lo que éramos, y ayúdanos a proceder en amarte a ti, amándote tu palabra y siendo fiel a tu palabra, que podamos ser esos testigos delante de ti y al mundo que está en caos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.